Un saludo a los participantes de los encuentros regionales del proyecto Es la Hora de la Paz. Quiero contarles muy brevemente el alcance y el contenido del acuerdo del punto 1, Desarrollo Agrario Integral, que se acordó en La Habana en junio del 2013. El acuerdo denominado Reforma Rural Integral es un acuerdo que busca transformar las condiciones que han permitido que el conflicto armado persista en Colombia y en ese sentido apunta a generar unos grandes cambios en todos los territorios rurales del país para mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales y reducir los desequilibrios territoriales que hay entre las mismas regiones y entre el campo y las ciudades. Básicamente, el acuerdo parte de una premisa, y es que si no cambiamos esas condiciones, no vamos a lograr consolidar una paz estable y duradera. Ese es uno de los fundamentos que está dentro de la visión del acuerdo. Y para cambiar esas condiciones necesitamos hacer varias cosas, resolver grandes problemas que han estado de alguna manera u otra relacionados con el conflicto armado. Tenemos los problemas históricos de acceso y uso de la tierra, las grandes brechas en indicadores sociales como salud y educación en la población rural, la falta de apoyos productivos a la economía campesina y familiar, los grandes vacíos en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, el acuerdo pretende hacer unas grandes intervenciones a nivel nacional y particularmente en las áreas de mayor afectación del conflicto para que en un escenario de construcción de paz podamos brindar las garantías para que los habitantes rurales puedan ejercer efectivamente sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. El acuerdo tiene 4 grandes pilares que permiten tener una comprensión conjunta del texto. Por un lado, como les decía, está el eje de acceso y uso a tierras. Dentro de este eje hay unos compromisos muy importantes relacionados con la obligación del gobierno de proveer tierras a campesinos que no la tienen o la tienen de manera insuficiente. Esto con el objetivo de resolver los problemas que, como estamos viendo con los resultados recientes del censo agropecuario, siguen siendo muy graves y preocupantes, que son la falta de ese activo básico para la producción agropecuaria, que es la tierra. En ese sentido, dentro del acuerdo hay un compromiso de crear un fondo de tierras para la distribución, fondo que se alimentará de las fuentes que ya están consignadas en la Ley 160, tales como la extinción administrativa, la recuperación de baldíos ilegalmente adquiridos u ocupados, e incluso la extinción judicial de dominio de aquellos predios adquiridos por testaferros y narcos. Estas fuentes, aunque ya están establecidas en la ley, realmente no las hemos podido poner en práctica de manera efectiva, y ahí el compromiso del gobierno es revisar y hacer esos ajustes para que en la práctica esas fuentes se puedan utilizar y alimentar ese fondo de tierras. Aunque la meta del fondo de tierras todavía no se ha acordado en La Habana, el compromiso del gobierno es realmente que este fondo de tierras sea de gran envergadura y de esa manera apuntar a resolver esa problemática de acceso a tierras. Aparte del fondo de tierras, también hay unos mecanismos adicionales para brindar acceso, tales como el subsidio de tierras y la línea de crédito para compra de tierras, que es necesario mejorar y afinar para que cumplan con su cometido. Además de la distribución, un componente muy importante es la formalización masiva de los predios rurales.
En Colombia tenemos una inseguridad jurídica enorme de los derechos de propiedad en el campo y particularmente de los derechos de propiedad de los pequeños y medianos productores. Según cifras recientes, alrededor del 65% de los predios rurales en el país no cuentan con un título de propiedad, bien sea porque los baldíos no han sido, digamos, formalizados, no se le ha brindado a esos ocupantes ese título formal, o porque los predios privados, por sucesiones irresueltas u otros problemas, no han sido tampoco registrados y formalmente titulados. Entonces ahí tenemos también un campo de acción enorme que en un escenario de fin del conflicto vamos a poder resolver de una manera mucho más efectiva y celera. Dentro de la concepción del tema de acceso a tierras hay un elemento muy importante que distingue a este acuerdo de los otros intentos anteriores en el país e incluso en otros países de América Latina de brindar tierras a los campesinos, y es la noción de acceso integral. Las lecciones que estos esfuerzos anteriores nos han dejado es que no podemos simplemente entregarle la tierra a los campesinos, sino que esa tierra tiene que ir acompañada de la provisión de una serie de bienes y servicios públicos a nivel territorial, en términos de infraestructura vial, en términos de adecuación de tierras, distritos de riego y drenaje, en términos de infraestructura social, educación, salud, servicios públicos, y además en términos de apoyos productivos para que esa tierra que se le está entregando al campesino realmente le sirva para generar ingresos y salir de la pobreza. Sería muy desafortunado que a la vuelta de la esquina, una vez adjudicados esas tierras, los campesinos, en la medida en que no ven que esa adjudicación va acompañada de más apoyos, pues nuevamente caigan otra vez en la pobreza. Entonces el gran reto que tenemos es que ese acceso integral se vuelva una realidad con los demás planes y programas de los que ahora les voy a hablar. En el tema de tierras, el problema en el país no ha sido solo un problema de acceso, digamos de una falta de acceso, sino también de un uso inadecuado de esa tierra. Tenemos 113 millones de hectáreas con unas vocaciones muy específicas, ambientales, agrícolas, pecuarias, forestales, pero realmente esas vocaciones en la realidad no corresponden con los usos de facto que se le da a esa tierra. Entonces tenemos unas distorsiones enormes en la forma en que estamos usando nuestros suelos y nuestros activos en términos de tierra. Por ejemplo, tenemos una distorsión enorme por el área que se utiliza en ganadería extensiva, que es más o menos de 24 millones de hectáreas, cuando realmente su uso real, su vocación debería ser muchísimo menor. Y por el contrario, en cuanto a usos agrícolas, aunque tenemos un potencial de tener 23 millones de hectáreas en producción agrícola, solo tenemos alrededor de 7 millones de hectáreas. Entonces tenemos ahí una incompatibilidad entre vocación y uso que es necesario mejorar a través de varios instrumentos que también están contemplados en el acuerdo. Uno de esos instrumentos es la creación y puesta en marcha del catastro rural. Realmente esa es una de las grandes tareas pendientes que tiene el Estado colombiano, poner en marcha un catastro multipropósito que le sirva al Estado para tener el inventario físico y económico de la propiedad rural en el país, particularmente porque en las áreas más alejadas ni siquiera, no es que ese catastro esté desactualizado, sino que ni siquiera está formado. Entonces ese catastro va a ser una herramienta enorme que nos va a servir para muchas cosas, y uno de esos propósitos es incentivar el uso del suelo de manera productiva y acorde con esas vocaciones, sobre todo porque el catastro va a ser la base para poder poner en marcha la aplicación del impuesto predial rural, que va a
incentivar el uso productivo del suelo y desincentivar desincentivar el uso improductivo. Aparte de esto, tenemos también unos instrumentos en materia de uso de planeación ambiental para que el recurso hídrico sea, la protección del recurso hídrico sea la base sobre la cual hacemos todo el ordenamiento territorial, y en ese sentido buscar el cierre de la frontera agrícola. Además tenemos la puesta en marcha de una serie de mecanismos para resolver conflictos de tenencia y uso de la tierra, incluyendo la creación de la jurisdicción agraria. Entonces son varios mecanismos relacionados con el uso de la tierra. Aparte de eso, el segundo gran pilar son lo que hemos denominado los planes nacionales para el desarrollo rural, que básicamente tienen que ver con unos planes en infraestructura, en desarrollo social y en estímulos a la producción. Todos estos planes le apuntan a una meta muy ambiciosa, que es lograr erradicar la pobreza extrema en el campo y reducir por lo menos en 50% la pobreza rural. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la construcción y recuperación de la red de vías terciarias. Necesitamos ponerle todo el esfuerzo a recuperar esos 142.000 kilómetros de vías terciarias, además con la posibilidad de que sea la gente en esas comunidades la que ejecute y haga seguimiento a sus proyectos. Aparte de eso, unos planes muy ambiciosos para construir y recuperar distritos de riego de pequeña escala, administrados por las asociaciones de usuarios, con soluciones tecnológicas que sean pertinentes para las particularidades agroecológicas y sociales del territorio, y unos planes también masivos de electrificación rural y conectividad para que realmente la gente en el campo tenga las mismas oportunidades de conectividad que en las ciudades. En temas de salud, educación y vivienda también tenemos unos planes muy ambiciosos, básicamente con el objetivo de cerrar brechas y de llevar y construir políticas públicas que se ajusten a esas necesidades del campo. No es lo mismo hablar de un modelo de salud rural en el Chocó que hablar de un modelo de salud rural en el Guainía o en la Guajira. Todos estos modelos tienen que adaptarse a esas particularidades del entorno del territorio. Aparte, tenemos unos estímulos a la producción en donde la apuesta fundamental del gobierno y lo que está plasmado en el acuerdo es reconocer la importancia que tiene la economía campesina para el desarrollo rural, su contribución económica en la generación de empleo, en la generación de crecimiento económico en los territorios, pero también su aporte en términos de generación de ingresos y de reducción de la pobreza y de prestación de servicios ambientales para el país. Realmente apoyar de manera vigorosa la agricultura familiar nos permite, por un lado, tener una política económica que sea muy fuerte para aumentar la producción agrícola, pero al mismo tiempo que le esté apuntando a que sea un crecimiento con equidad. Entonces ahí es donde vemos una apuesta muy importante, sin perjuicio de que de todas maneras esta agricultura familiar coexista con otras formas de producción agropecuaria a mediana y mayor escala, pero realmente lo que creemos es que los bienes públicos y los apoyos específicos deben concentrarse en sacar adelante esta agricultura familiar, como ya se ha venido haciendo en otros países como Brasil y Uruguay. Además tenemos, entonces dentro de estos apoyos productivos hay apoyos al crédito, a la asistencia técnica, a la comercialización, a la asociatividad y a la economía familiar, a economía solidaria, a la protección social y formalización laboral en el campo, que tiene unas características muy particulares, y a la comercialización también, que es una tarea pendiente que tenemos, por ejemplo, a través de mecanismos como el de compras públicas y fortalecimiento de la relación entre productores y consumidores, entre ciudad y el campo. Finalmente tenemos también un gran plan para el apoyo de la seguridad alimentaria,
que le apunta a mejorar el acceso, la disponibilidad y el consumo de los alimentos, y poniendo énfasis nuevamente en la importancia de la agricultura familiar como bisagra entre política económica y política social. Entonces, aparte de estos planes nacionales y este tema de acceso y uso de la tierra, tenemos un tercer pilar que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, que básicamente son un enfoque para hacer intervención en los territorios, particularmente en aquellos más afectados por el conflicto y la debilidad institucional, en donde la idea es que todos estos planes nacionales se ajusten a las particularidades de los territorios y en donde las comunidades participen activamente en el desarrollo de esas intervenciones. Entonces, a grosso modo, en eso consiste el acuerdo del punto 1, y lo que estamos planteando es que es una oportunidad para el país para hacer las cosas que no hemos podido hacer, entre otras por la presencia del conflicto en los territorios, y que va a generar unos beneficios enormes en un escenario de construcción de paz. Muchas gracias.